La personalidad narcisista. Probablemente has escuchado el término narcisista, pero ¿qué significa realmente? ¿Y cómo es alguien con este tipo de personalidad? ¿Y qué rasgos lo diferencia? Quédate con nosotros, porque exploraremos este interesante aspecto. ¿Qué es la personalidad narcisista? Es un trastorno que se caracteriza por una necesidad excesiva de admiración, un sentido grandioso de importancia propia y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con este tipo de personalidad suelen tener una imagen de supremacía o preeminencia de sí mismas y esperan ser reconocidas como superiores, incluso sin logros que lo justifiquen. El trastorno de personalidad narcisista, o con sus siglas TNP, es un trastorno mental que se caracteriza por comportamientos y pensamientos egocéntricos y arrogantes. Este trastorno suele comenzar en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Para diagnosticarlo, la persona debe haber cumplido los 18 años, ya que antes de esa edad es difícil identificar los rasgos narcisistas. El tratamiento para este trastorno es la psicoterapia psicodinámica. Es muy importante mantener la mente abierta, centrarse y seguir el plan de este tratamiento. Algunas enfermedades asociadas a este trastorno son trastorno depresivo, anorexia nerviosa, trastorno por uso de sustancias, entre otros trastornos de personalidad. Características principales. Algunas de las principales características de la personalidad narcisista son las siguientes. Sentido de grandiosidad. Creen que son especiales y únicos, y que solo pueden ser comprendidos por personas de alto estatus. Necesidad de admiración. Requieren constante validación y admiración por parte de los demás. Falta de empatía. Tienen dificultades para reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los otros. Comportamientos arrogantes. Pueden ser altaneros o despectivos, menospreciando a quienes no consideran a su altura. Tipos de narcisismo. Existen dos tipos principales de narcisismo. Narcisismo grandioso. Este es el tipo que todos imaginamos cuando pensamos en un narcisista. Son personas extrovertidas, dominantes y seguras de sí mismas. Buscan el poder y el reconocimiento. Narcisismo vulnerable. A diferencia del tipo grandioso, estos narcisistas son más inseguros. Detrás de su actitud arrogante, ambos tipos de narcisismo ocultan sentimientos de inferioridad. Intentan tapar sus carencias internas y temores al rechazo. Por eso fingen y actúan constantemente una apariencia de superioridad y arrogancia. Causas del trastorno. El trastorno narcisista de la personalidad suelen estar relacionadas con las siguientes causas. Experiencias infantiles. Un entorno familiar donde se sobrevaloró al niño o, por el contrario, se le criticó de manera constante. Factores genéticos. Existe cierta evidencia de que la predisposición al narcisismo puede tener un componente hereditario. Dinámicas sociales. Sociedades que valoran excesivamente el éxito y la imagen pueden fomentar rasgos narcisistas. Consecuencias negativas. El narcisismo puede tener varias consecuencias negativas. Relaciones interpersonales problemáticas. Debido a su falta de empatía y su necesidad de admiración, sus relaciones suelen ser superficiales y conflictivas. Problemas laborales. Pueden tener dificultades para trabajar en equipo o aceptar críticas. Insatisfacción constante. Aunque busquen el éxito y la admiración, rara vez se sienten realmente satisfechos, lo que los lleva a una constante búsqueda de validación. Tratamiento. Suele incluir los siguientes tipos de terapias. Terapia psicodinámica. Ayuda a la persona a explorar el origen de sus comportamientos y emociones. Terapia cognitivo-conductual. Se centra en cambiar patrones de pensamiento disfuncionales y mejorar las relaciones interpersonales. Terapia de grupo.
Puede ser útil para desarrollar empatía y aprender a relacionarse de manera saludable con los demás. El primer paso para iniciar un tratamiento es que la persona reconozca que necesita ayuda, lo cual puede ser difícil debido a su propia naturaleza narcisista. El tratamiento para la personalidad narcisista es complejo, pero posible. Si el vídeo ha sido de tu agrado, por favor danos un me gusta, para nosotros es un estímulo y de gran ayuda. Gracias por visitarnos.